Estamos acá para saber de ti, conocer de ti, Señor. Para que tu palabra guíe nuestros corazones, dirija nuestra mente. Señor, ayúdanos a recibir, a ser fortalecidos. Que sea tu Espíritu, Padre. Que sea tu Espíritu el que nos ministre. En nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Bueno, continuamos con la carta de Pablo a los Efesios. Primeros 3 capítulos, Pablo habla de las riquezas que tenemos en Cristo. Capítulo 4 al 6 habla de la conducta que debemos de exhibir debido a la esperanza que tenemos, debido a las riquezas que tenemos. En el capítulo 6 termina Pablo hablando de la batalla espiritual que tenemos y que tenemos que ponernos esa armadura, tenemos que fortalecernos en el Señor y ponernos toda la armadura de Dios para que podamos resistir contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y hablando de la armadura, el cinto de la verdad, la coraza de la justicia, el apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, Pablo nos invita a orar, o sea, a entrar en esa batalla armados, a entrar en la oración. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y velad con toda perseverancia, orando con toda perseverancia y súplica por todos los santos, nos dice Pablo. O sea, esa batalla implica entrar en batalla a través de la oración para mantenernos firmes y también para que otros se mantengan firmes y para que otros puedan vencer las batallas que ellos están. Acuérdense que somos una familia, entonces luchamos por aquellos, unos por otros, oramos unos por otros. Un soldado no pelea la guerra solo. Entonces es importante orar por los otros soldados que están en el batallón, por los hermanos y las hermanas que estamos peleando para tener esa victoria. Y luego Pablo, en el versículo 19, ya después de hablar de toda esa armadura, de toda esa batalla, dice, y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadenas, y que al proclamarlo lo haga con denuedo, lo hable con denuedo, tal como debo de hablar. Y ese versículo 19 y 20 va a ser el centro de lo que vamos a compartir ahora. Pablo, el gran apóstol, dice, orad por mí. El gran apóstol, el hombre que ha sido usado para alcanzar a gentiles, ve su necesidad. Vemos que no dice, orad para que me gane la lotería, no pide cosas materiales, muy distinto muchas veces a algunos apóstoles de hoy en día. Pablo dice, orad por mí, pide oración. Pablo nunca se sintió autosuficiente, nunca se sintió que no necesitara a Dios, nunca se consideró que no necesitara la oración de otros por su misión. Pablo entendía que necesitaba que otros oraran por él. Tan importante. Yo considero una gran bendición cuando otras personas están orando por mí. Lo considero un gran privilegio y algo un tesoro muy grande. ¿Por qué? Porque el ser humano es egoísta. Y que alguien, además de orar por sus propias necesidades, me tenga en cuenta en mí, es algo que yo agradezco. Porque sé que la oración es muy importante. Notemos que Pablo le está pidiendo a sus discípulos que oren por él. Y esto es bien importante. Fíjate que no quise correr en este estudio, que lo podía terminar hoy. Pero hay aspectos tan importantes en este estudio. Pablo no se sintió superior a los discípulos. Pablo entendía que tenía una responsabilidad mayor que sus discípulos. Él llevaba el evangelio a todo el mundo gentil. Él tenía una gran responsabilidad como apóstol y como pastor de las iglesias que fundaba. Pero sí entendía de que sus discípulos podían ser oídos por Dios igual que él era oído por Dios. Él entendía eso claramente. Y eso es importante que la iglesia lo entienda. Es importante que entiendan que sus oraciones son oídas por Dios, no solo la del pastor.
Él entendió que sus discípulos tenían el mismo acceso a Dios que él, Pablo, tenía, Jesucristo. Y por eso Pablo siente la necesidad y dice, orad por mí. Le dice a los discípulos, estamos en una gran batalla espiritual. Un soldado no pelea la batalla solo. Pablo entendía que él no podía pelear la batalla solo, está en guerra, necesita el apoyo de otros. El soldado, espiritualmente hablando, necesita muchas veces ser refrescado. Necesita muchas veces el consuelo, el amor, el consejo sincero, el apoyo, la oración. No hay nadie que salga sin eso. Me refresca a mí muchas veces la persona que viene y me dice alguna palabra de ánimo, de aliento. Refresca mi corazón. Gestos que refrescan el corazón de uno. O cuando oigo que personas, estamos orando por usted, pastor. Refresca mi corazón saber que no estamos solos en la batalla. Y Pablo sentía esa necesidad. Yo siento esta necesidad. Pablo entendía. Pablo nunca confió en sí mismo. Confía en ti. No, no confíes en ti. Confía en Dios. Confía en Dios. Pablo nunca confió en sí mismo, si no, no hubiera pedido que oraran por él. Oye, en victoria, no necesito. No ores por mí, ora por ti, ora por tu abuela, ora por tu tío. Por mí no, yo estoy en victoria. No, eso es arrogancia. Eso no es fe. Pablo entendía, nunca confió en sí mismo, nunca dejó de sentir su dependencia en Dios, su necesidad que Dios le ayudara hasta aún para hablar. El gran predicador, Pablo fue un gran predicador. Si la gente se convertía por todos lados. Y Dios ha prometido darnos palabra para hablar cuando estemos en situaciones ante gobernantes, en sinagogas. Le dijo a los judíos, le prometió Jesús a los judíos que Dios les iba a dar el Espíritu y les iba a dar palabra para hablar. Dios había prometido eso, pero eso no es motivo para no pedir. Al contrario, ese es motivo para pedir de acuerdo a la promesa de Dios. Eso es importante. En Lucas 12, 11 al 12, Jesús dijo, cuando os lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y a las autoridades, no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis en defensa propia, o qué vais a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis decir. Jesús dijo, si te llevan a la sinagoga en aquel tiempo, para examinarte y meterte problemas porque estás siguiendo a Jesús, o te llevan ante gobernantes. Pablo estaba en arresto domiciliario en Roma, esperando audiencia con Nerón, el emperador romano. Iba a tener una reunión con el emperador romano, iba a tener una oportunidad de llevarle el evangelio al emperador romano. Entonces vemos acá que el Señor promete darnos palabra. En Lucas 21:15 vuelve a decir, yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Entonces, Dios lo ha prometido, pero nosotros se lo pedimos al Señor. En 2 Corintios 1:10, Pablo dice, tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí, pero hay que pedir. Santiago dijo, no tenéis porque no pedís. Entonces hay que pedir. El pedir es muestra de humildad y dependencia en Dios. Además, la oración nos ayuda, porque por medio del Espíritu Santo experimentamos la presencia de Dios. Y al experimentar esa presencia, al estar en esa comunión con Dios, se nos aclaran las cosas. Es por eso tan importante estar en oración y buscando del Señor. Entonces recibes la fortaleza que necesitas para los retos que vienen adelante. El orar y el solicitar que otros oren por nosotros, de acuerdo a la voluntad de Dios, muestra que realmente nos interesa la voluntad de Dios. Y ahora, si hay cosas que tienen que ver con el reino de los cielos, si realmente te interesan las cosas del reino de los cielos, le vas a decir a los hermanos, oren por mí, porque estoy en esto y aquí es para promover el reino de los cielos. Si te interesa, vas a pedir que oren por ti. Y cuando oramos por otros, somos partícipes del fruto espiritual y la recompensa eterna de la victoria que ellos van a tener. La gente que oró por Pablo fueron partícipes de la victoria de Pablo y además de los tesoros que vienen por el premio.
por haber participado en el trabajo de Pablo. Es un trabajo en equipo. Al orar por otros conforme a la voluntad de Dios, no conforme a los caprichos de otros, mostramos amor a Dios porque no solo estamos buscando nuestros intereses, sino los del reino de los cielos. Cuando oramos por otros, estamos funcionando como un cuerpo. La mano necesita el ojo, si no, tú te cortas cuando estás pelando naranjas. Y el ojo necesita la mano. Te proteges cuando viene alguien contra tus ojos. O sea, nos necesitamos unos a otros y de la misma manera, yo necesito las oraciones de ustedes. Las oraciones de ustedes son tan importantes y yo sé que Dios las oye. Si entendiéramos el privilegio que tenemos, la importancia que tenemos y el llamado de la oración. Yo sé que no todo el mundo puede, pero yo creo que como congregación podemos venir y orar y clamar juntos, porque es tan necesario. Ahora Pablo dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y luego dice, y orad por mí, para que me sea dada palabra, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Vemos que Pablo, siendo apóstol, pide que oren por él. ¿Por qué? Una vez más lo repito, un apóstol, un pastor, un líder necesita oración. La lucha espiritual es grande, la responsabilidad es grande, el trabajo es fuerte, los ataques son fuertes, las decisiones impactan a muchos. Y los pastores no somos gente, él nació como pastor, somos gente de carne y hueso. Y somos imperfectos, de carne y hueso, sujetos a pasiones, cansancios, luchas. Debemos de orar por tus pastores, por tus líderes, ora por ellos. No solo por tu pastor, sino por tus líderes en la iglesia, que tienen responsabilidades. Entonces Pablo dice, orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca. Es decir, él era un gran evangelista. Pero dice, si el Señor no me ayuda, yo no puedo abrir mi boca libremente y exponer el Evangelio. A fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, a fin de dar a conocer sin temor. Pablo fue un hombre valiente. A Pablo lo apedreaban, a Pablo le tiraban latigazos y seguía. Cuando lo apedrearon en Listra, fue a Derbe y regresó a Listra al ratito a animar a los hermanos. Lo habían apedreado y ahí regresó. Pablo regresaba a los lugares donde lo habían sacado. Fue un hombre valiente. Interesante, él era un hombre hecho valiente por Dios, que es distinto. Fue un hombre hecho valiente por Dios. Pablo sabía que su valentía venía de Dios, no de él. Por eso dice, a fin de dar a conocer sin temor, orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca. Luego dice, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Entonces, en otras palabras, le está diciendo, yo necesito de sus oraciones para hablar sin temor, para no acobardarme. Yo necesito de sus oraciones. Pablo sabía que necesitaba valentía para hablar ante gobernantes, ante incrédulos, ante idólatras. ¿A quién nos manda Dios llevar el Evangelio? A los creyentes, a los incrédulos. ¿Y los incrédulos en qué están? En oscuridad. Son enemigos de Dios. Dios los ama, pero ellos están en enemistad contra Dios, porque están en pecado y en rebeldía, y viviendo en la oscuridad, siendo manipulados por Satanás. A ellos son a los que nos envía Dios. A esos que son enemigos, para que vengan y se reconcilien con Dios. Entonces va a haber lucha. Pablo pidió que oraran por él. Necesitamos orar unos por otros, para que nosotros no tengamos temor de hablar del Señor en el trabajo, con nuestros vecinos. Oremos para que cada uno de nosotros no tenga temor de hablar de Jesús, guiado por el Espíritu, no por la carne, a nuestros vecinos, a nuestros parientes, a nuestros amigos antiguos, que podamos hablar con valentía. Tenemos que pedir. Dios no usa valientes, Dios nos hace valientes. Ve a Hebreos 11. En Hebreos 11, el capítulo de la fe, versículo 32. El autor dice, ¿y qué más diré?
pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron boca de leones. Daniel fue valiente. Sus enemigos quisieron ponerle una trampa y que no orara, pero él siguió orando al Señor. Lo metieron en el pozo de leones. Fue valiente. Sadrach, Mesach y Abednego, estos tres valientes, estos tres jóvenes, no adoraron la estatua de oro y los metieron en el horno de fuego. Fueron valientes. Fueron valientes. ¿Por qué? Vamos a leer. Apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes. Ellos eran débiles, pero Dios los fortaleció. Se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Naturalmente no eran fuertes, Dios los hizo fuertes. ¿Qué dice Pablo en Efesios 6:10? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza viene del Señor. Si tú crees que eres valiente, te tengo noticia. Vete a Marcos 14 y sigue un ejemplo. Versículo 27 al 31. Jesús le dijo en la última cena a sus apóstoles: todos vosotros os apartaréis, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le dijo: aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Pedro dijo: no, Señor, todos se podrán apartar, pero yo soy macho. Y Jesús le dijo: en verdad te digo que tú hoy esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. ¿Y qué pasó? 3 veces lo negó. Es decir, tenemos que entender que tenemos una naturaleza pecadora y cobarde. A la hora de las horas nos puede fallar. Entonces tenemos que depender del Señor para ser valientes. Jóvenes que están en la universidad necesitan valentía. Te ridiculizan, te tratan de destruir tu fe. Necesitamos valentía. Poder hablar del Señor. Jesús mismo nos exhortó a orar. En Mateo 26:41 dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, tú tal vez vas animado a compartir la palabra. Yo recuerdo cuando yo iba a compartir la palabra de puerta en puerta. A veces me salieron tentaciones. Yo iba a compartir la palabra y me salieron tentaciones y salía corriendo. Porque realmente me salieron tentaciones más de alguna vez. Se requiere valentía para hacer eso. Muy fácil, un cobarde cae. Es débil. Necesitamos valentía. ¿De dónde vamos a agarrar esa valentía? Del Señor. Entonces Pablo dice: orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. A fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Dar a conocer el Evangelio. ¿Por qué dice misterio? Porque misterio quiere decir algo que está velado. El Evangelio estaba velado, la noticia de salvación a través de la fe en Cristo Jesús para judíos y gentiles, y todo lo que implica el Evangelio, todo eso estaba velado, estaba en cierta manera profetizado en el Antiguo Testamento, pero estaba velado y es revelado en el Nuevo Testamento. Entonces Pablo tenía una pasión, un llamado, que era compartir el Evangelio. Pablo no predicaba otra cosa, no predicaba a la organización, no predicó a Calvary Chapel, no predicó a un hombre, excepto a Jesucristo. A ese hombre sí predicó. Entonces vemos que la pasión de Pablo era predicar el Evangelio, y eso es lo que vamos a predicar nosotros. Romanos 1, 16, 17, Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, es el poder de Dios para salvación. ¿Qué vamos a predicar? Dejemos de orar para llevar ese mensaje. Pero pastor, usted va a ir a predicar de la creación. No, eso es parte del Evangelio. Es parte del Evangelio.
efectivamente. Porque si no ha habido una creación que hizo Dios y no hubo pecado que trajo la corrupción al mundo y la condenación, no puedo predicar las buenas noticias. Tengo que empezar desde el principio, Génesis. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Tienes que empezar de Génesis, de la creación. Y por eso vamos y llevamos esa noticia y presentamos el Evangelio. En 1 Corintios, Pablo dice, Cristo no me envió a bautizar, aunque el bautizo es importante, y si tú no te has bautizado, debes de bautizarte. Pero el llamado de Pablo era a predicar la noticia de buena salvación, la buena noticia de salvación, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes. Él pide orar por mí para que me sea dada palabra. Él no dice palabras elocuentes, pero sí palabras libremente, poder expresar en manera sencilla y poderosa el Evangelio. No busca elocuencia, pero sí capacidad para transmitir el Evangelio. 1 Corintios 1, 22, 24, Pablo dice, en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos, necesidad para los gentiles. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué vamos a predicar? ¿Tradiciones? No, Cristo crucificado. En 2 Timoteo 4, 5, Pablo le dice a Timoteo, en esta carta que escribe antes de morir, y le escribe a Timoteo de corazón, le dice, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista. Lleva el Evangelio. Hay que orar por unos y otros. Entonces vemos de que cada uno de ustedes tiene el potencial para llevar el Evangelio. Y Dios los llama a compartir el Evangelio. Tenemos que orar. Orar unos por otros. Pablo dice, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas. Pablo estaba sufriendo. Estaba en prisión por el Evangelio. ¿Tú crees que la gente te va a aplaudir por llevar el Evangelio a tu trabajo, a tu vecindario? No necesariamente. Vas a tener resistencia. ¿Por qué el mensaje de la cruz es ofensivo al mundo? Voy a compartir algo que he compartido en el pasado. La cruz de Cristo es ofensiva para el hombre natural y para el religioso porque te va a provocar persecución, porque es ofensiva para el hombre religioso y para el hombre natural. Es ofensiva porque proclama que el hombre es incapaz de obra alguna que amerite su salvación. El Evangelio dice, tú por tus propias obras no logras ser salvo. Eso es ofensivo al hombre. La cruz es ofensiva porque le dice al hombre religioso que todas sus tradiciones, esfuerzos, penitencias y sacrificios no son capaces de salvarlo. J. Vernon McGee, y le ha adaptado sus palabras, la cruz de Cristo es una ofensa al hombre en todo lo que se gloría, es una ofensa a su moralidad, porque le dice que su moralidad no es suficientemente buena, es incapaz de justificarlo. Es una ofensa a su filosofía, pues es un llamado a una fe sencilla, no a razonamientos complicados que exalten su intelecto. Me tocaba la oración de alguien recientemente, estábamos reunidos y este hermano decía, yo apenas sé leer, pero aquí estoy, escogido por ti, y me quebraba de gozo y de alegría, porque decía, el mismo Señor Jesús dijo, te alabo Señor, porque Él ha revelado esto a los sencillos, y los que tienen grado universitario, que saben leer en 7 idiomas, no conocen el Evangelio, porque no es cuestión de intelecto, es cuestión del corazón. Es una ofensa al sentido de superioridad del hombre, porque Dios escoge al pobre y al humilde que con su fe sencilla es aprobado. Dios dice, yo no me junto con esa chusma. Tú no lo dices, pero ellos lo dicen. Si no lo dicen en sus labios, lo dicen en sus corazones. Es una ofensa a la voluntad porque demanda rendir incondicionalmente la voluntad a Dios, pero qué hermoso rendir nuestra voluntad al Señor. ¿Quién puede decir amén? Yo prefiero hacer la voluntad del Señor que la mía. Es una ofensa al orgullo porque muestra que nuestro corazón es pecador. Es una ofensa al hombre porque le dice, no hay nada bueno en ti que te salve. Ven con todos tus pecados y pide perdón que yo te voy a salvar.
Jesús habló de la persecución que vamos a recibir. Si me persiguieron a mí, os perseguirán a vosotros. Un siervo no está por arriba de su Señor, les dijo. Si me persiguieron a mí, os perseguirán a vosotros. Se requiere valentía, ¿no? No siempre nos van a aplaudir. Entonces, ¿vamos a orar unos por otros para que tengamos valentía? Debemos de orar unos por otros. ¿Y crees que eso va a ayudar a que se lleve el evangelio a otros lados? Si oramos unos por otros para que tengamos valentía, para poder tener palabra para compartir y poder llevar el evangelio, ¿tú no crees de que esta congregación va a crecer? Y no es que nos interese crecer en número, lo que nos interesa son las almas que van a ser convertidas, ¿no? Y entonces Pablo dice que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Y la palabra denuedo, paresiatsomai, quiere decir en inglés speak boldly, hablar valientemente, preach boldly, predicar valientemente. Es decir, hablar sin timidez, no intimidado por las personas, sino con valentía, con valor, mostrando confianza, seguridad, assurance, seguridad en lo que estás diciendo, convicción de lo que estás diciendo. Si tú no crees el evangelio, ¿qué lo vas a ir a compartir? Si tú dudas de lo que crees, ¿qué vas a ir a compartir? Tienes que tener una fe fuerte, sencilla, con un poquito de fe, pero que sea verdadera. Tienes para compartir. Ahora ten cuidado, hablar con valentía no quiere decir ser pesado y malcriado. Pedro nos dijo, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa a todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Más de alguna vez yo he compartido la palabra, pienso yo, con alguien en forma arrogante, y eso no funciona. El Señor dice que debemos de compartirlo con mansedumbre y reverencia. No, es que yo conozco la verdad y te voy a demostrar que estás equivocado. No te va a llevar a nada. Pero una actitud correcta es muy importante cuando compartimos el evangelio. ¿Cómo vamos a compartirlo? Con mansedumbre y reverencia y con valentía. Hablar con denuedo como debo hablar. Vemos el corazón y la meta de Pablo. En la carta, está escribiendo esta carta desde su prisión, arresto domiciliario. Posteriormente, porque sale de este arresto domiciliario, pero después lo vuelven a agarrar y lo matan. Posteriormente, cuando lo agarran por última vez antes de matarlo, también la mente de Pablo estaba en las cosas eternas. En Efesios 6, 19, 20, que es esta carta, dice: orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca. Es decir, quería compartir el evangelio. Ve a Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Quiero que cuando escribe la carta a Filipenses es cerca de la misma época, estando en el mismo arresto domiciliario en Roma. Y dice: yo quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto ha redundado en el mayor progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones por causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. ¿Por qué vas a compartir a Cristo? ¿Cuál va a ser tu motivación para compartir a Jesús? Tiene que ser el amor que le tienes a Jesús. Y tiene que ser el amor que le tienes a las almas perdidas. Porque si tú conoces a Jesús, vas a tener un amor por las almas perdidas. Primero vas a saber que están perdidas. El perdido ni sabe que está perdido muchas veces. Pero vas a tener amor para compartir el evangelio con las almas perdidas. Pablo se da cuenta en la prisión y dice: hey, mi prisión ha servido para compartir el evangelio con la guardia, con los soldados romanos. Y luego dice: hey, mi prisión, yo he mostrado valentía por la gracia de Dios, y mi valentía está haciendo que otros sean valientes. Wow, dice. Y si yo estoy predicando en la cárcel,
Ahora estos están predicando que están libres con mayor valentía. Dice, qué bueno, dice. Veamos el corazón de Pablo. No estaba preocupado por las incomodidades, por las dificultades en el ministerio, estaba gozoso por la oportunidad. En Filipenses 1:20 dice, mi anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. ¿Cuál era lo que buscaba Pablo? Que Cristo fuera exaltado en su cuerpo, ya sea por vida o por muerte. O sea, ya sea que a través de su vida, el ejemplo, el testimonio, o muriendo por Cristo, Cristo iba a ser exaltado. Su vida física no era lo más importante, era glorificar a Cristo. Jesús lo dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. ¿Quieres ver fruto en tu vida? Muere. No estoy diciendo que mueras físicamente, pero muere a tu naturaleza pecadora. Muere a tu naturaleza pecadora y va a haber fruto. ¿Quieres ser miserable? Cede a tu naturaleza pecadora. Vas a ser esclavo del pecado. Y tarde o temprano te vas a hallar en el fondo. Tarde o temprano, no falla. Según de Timoteo, ve ahí, Pablo está por morir. Capítulo 4, versículo 6. Ahí está en la prisión antes de morir. Ya lo iban a martirizar. Y dice, yo estoy para ser derramado como ofrenda de libación. Y el tiempo de mi partida ha llegado. Una ofrenda de libación era, derramabas vino sobre el fuego, sobre el sacrificio. Y dice, mi vida está para ser derramada. Le cortaron la cabeza, su sangre salió de la yugular ahí en cantidad. Mi vida está para, una piscina de sangre se armó de Pablo. Yo estoy para ser derramado, pero dice, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. O sea, Pablo tenía la mente en las cosas eternas. ¿Y sabes qué? Dios es fiel. Y Dios fortaleció a Pablo. Porque cuando escribe esta carta, que le escribe antes de morir, él da testimonio de cómo Dios lo fortaleció cuando le tocó predicar el Evangelio ante las autoridades. Vea a 2 Timoteo 4, versículo 16. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Habían abandonado a Pablo. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Se cumplió la oración del pueblo de Dios. Pablo tuvo valentía. En ese momento lo abandonó medio mundo, pero el Señor lo fortaleció. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del Evangelio, y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala. Un momento, acaba de decir de que va a morir. En 2 Timoteo 4, 6 dice, yo estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. ¿Cuál es la obra mala a la que se refiere? Cobardía, negar al Señor. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. El morir no era obra mala, era ir a la presencia de Dios. Obra mala sería acobardarse, no compartir el Evangelio. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No me quise extender porque creo que es importante un mensaje central acá. Necesitamos poder para poder abrir nuestra boca. Necesitamos palabra para poder llevar palabras de vida. Y Dios nos quiere dar palabra para compartir con los no creyentes. Necesitamos palabra y poder.
Pablo dijo, soy embajador en cadenas. ¿Sabes qué? Todos nosotros somos llamados a ser embajador y no estamos en cadenas, aunque algunos de ustedes están en las cadenas del miedo y del temor y de la vergüenza. Pero Dios quiere romper esas cadenas hoy. ¿Quieres tú ser un embajador? ¿Qué es lo que te llama el Señor? En 2 Corintios lo dice. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha dado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Y como que si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, os rogamos reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces vemos de que somos embajadores. Entonces mi pregunta es, ¿tú quieres que Dios te dé palabra de corazón? ¿Y tú quieres que Dios te dé valentía para compartir la palabra de Dios con algunas personas? Oren para que Dios les dé valentía y palabra para compartir el Evangelio y que no se avergüencen. Oren de corazón, que Dios va a oír su oración. Ore de corazón y Dios va a oír su oración. Señor, yo te ruego que tú, tanto a ellos como a mí, nos des palabra al abrir nuestra boca, para dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, y que al proclamarlo lo proclamemos con denuedo, tal como debemos hablarlo. Danos valentía, danos amor por las almas perdidas, para querer abrir nuestra boca. Acuérdanos, Señor, danos entendimiento de las circunstancias propicias en las que debemos de hablar. Hay tiempos donde debemos no hablar, sino mostrar amor, pero hay ocasiones donde debemos de hablar y compartir el Evangelio. Señor, que no seamos temerosos, que no seamos cobardes, y también que lo hagamos con mansedumbre y reverencia, con amor, con ternura. Danos ese amor, danos esa palabra, danos ese poder, en nombre de Jesús. Amén. Voy a invitar a aquellos que no conocen al Señor, que nos están viendo por internet, por cualquier otro medio, tal vez oyéndonos, a que reciban al Señor. Y ahora, Señor, hago una invitación a ti, que tú estás ahí, viéndonos, oyéndonos, a recibir a Jesús. Queremos que conozcas a Jesús, que tengas vida eterna. La palabra dice, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Te invito a que recibas a Jesús, lo reconozcas como Señor de tu vida, le pidas perdón por tus pecados y recibas el Espíritu Santo para caminar en novedad de vida. Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad. Ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Te doy gracias que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz por mí. Hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Reside en mi vida, Señor. Quiero caminar contigo. Dame tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad. Te pido todo esto en nombre de Jesús. Amén.